todos y a todas. Bienvenidos en nombre del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, que es nuestra casa. Nosotros hemos dado en llamar a esta nueva etapa del Ateneo Republicano un lugar de encuentro y cultura. Encuentro porque está a disposición de todos los colectivos que quieran de reunirse a hacer una actividad siempre que, bueno, que sean personas por lo menos progresistas, a que vamos a ver. Y cultura porque igualmente tienen cabida todas las manifestaciones que podamos hacer aquí, desde cuando vayamos a poner nuestro nuevo pantalla, todo tipo de cosas. Ya sabéis que vamos anunciando pues, todas las cosas que vamos haciendo en los distintos portales que hay, en los distintos grupos. Hoy presentamos un libro, me acompaña Antonio Pérez Girón, que es su autor, y él va a hablar del libro, que se llama, nos ha regalado uno, El flamenco contra Franco. Bueno, él hablará del libro, como digo, pero yo quiero aprovechar para hablar sucintamente de Franco, pero vamos, muy poquito. Ya sabéis que a nuestro presidente Pedro Sánchez le han dicho de todo, porque no es momento de hablar de Franco, es el momento de hablar de Franco. Bueno, ya se estaban encargando ellos desde siempre de hablar de Franco, aunque no lo nombraran de una manera explícita, pero cualquier cosa y cualquier acción que han hecho la derecha y la ultraderecha estaba relacionada con mantener el franquismo y el nazismo, que finalmente no es otra cosa. Entonces, pues sí, tenemos que hablar. Y porque hay mucha gente que no lo conoce, que por edad no estaba en esa época, pero es que los que sí lo hemos vivido y lo hemos sufrido, no queremos que se olvide, porque como ha dicho gente muy intelectual, aquello que no se recuerda se vuelve a suceder. Y ya digo, es el momento, porque con esos bulos que van por ahí circulando, pues se dice que con Franco no había violencia machista. Evidentemente, en sí mismo, ese sistema ya contenía una violencia machista, por cuanto no dejaba que la mujer se desarrollara en todos sus aspectos. No voy a profundizar porque no es el momento. Pero, por supuesto que morían mujeres, muchísimas. Lo que pasa que entre que no podían denunciar y que cuando ocurría las familias mismas y el sistema decía que tenían que callar, y cuando tampoco se podía denunciar, por lo tanto, por supuesto que muchísimo más que ahora. Ahora lo que ocurre es que afortunadamente las mujeres podemos denunciar y se puede bueno, castigar a esos maltratadores. Y luego se habla de la honradez de Franco. Vamos a ver, si todavía sus nietos y sus bisnietos viven de su legado, a ver, tontería. Y de la austeridad. Esto es una cosa muy seria. Yo, cuando he convocado a las personas que estáis aquí, he dicho que a cada manifestación, cada mensaje que compartamos, cada mensaje que demos, cada acto de este tipo y otros a los que asistamos, es un pasito que podemos recortarle a la derecha y a la extrema derecha. Y es necesario. El fascismo, que aquí pues, tenía un nombre muy concreto que era el franquismo, está pisándonos los pies. Tengamos la edad que tengamos, yo la tengo muchísimo, no me voy a quedar en mi casa, porque tenemos hijos, tenemos nietos y tenemos la obligación de enseñarles lo que hemos vivido y lo que puede volver a ocurrir, y ya está ocurriendo. Así que eso era lo que quería transmitiros, y voy a presentar a Antonio. Bueno, hemos hecho un resumen, Antonio, de este escritor que es tan conocido por su activismo cultural. Permítanme que se lo lea. Antonio Pérez Girón cuenta con una larga trayectoria como escritor. Más de 70 libros que abarcan la investigación histórica, el ensayo, la narrativa y la poesía constituyen un intenso bagaje literario. Como activista cultural ha
exposiciones, ofrecido conferencias, prologado libros y dirigido programas culturales de distinto tipo, entre ellos seminarios de carácter universitario. Entre sus aportaciones figura la creación de la Bienal de Cante Grande, Cadena de San Roque, que dirigió durante las 2 primeras ediciones, la Hemeroteca Histórica Francisco María Tubino y la Biblioteca San Roque Gibraltar. Fue pionero en el campo de Gibraltar de los estudios de rescate de la memoria histórica, sacando a la luz la historia de la República, la guerra civil, la represión, la burguesía de izquierda, el movimiento obrero, la masonería y la guerrilla. Asimismo, creó las colecciones de libros de estudios históricos sanroqueños, Albalate, de memoria, Los Pasos Encontrados, de poesía, Avalorios y de narrativa, Paralelo 36. Dirigió la revista de historia LACI. En el terreno literario lanzó el manifiesto Andalucía por una poesía del compromiso, plasmado en los poemarios Crónica Andaluza y Hablo de Andalucía, que es este, así como la novela La lluvia en verano. También recopiló una colección de artículos bajo el título Escrito en Andalucía. Una señal en el cielo y Las mujeres de mi calle son sus 2 libros relatos y Plaza de Armas, su última novela pendiente de presentación. En el periodismo se inició tempranamente, habiendo colaborado en diferentes medios andaluces, entre los últimos Europa Sur y Noticias Gibraltar. Dirigió la revista, hemos dicho, de estudios sanroqueños LACI y fue colaborador en el espacio de opinión de Radio Algeciras, de la cadena SER, así como en la sección de Historia en Canal Sur Radio Campo de Gibraltar. Actualmente colabora en Cuatro Vientos Noticias y en la sección de opinión de La Voz del Sur. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, de la demarcación del Colegio de Periodistas de Andalucía, así como de la sección de Literatura y Periodismo del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. En 2024 fue elegido por votación popular con el galardón de la labor cultural en los 9º premios comarcales de Mancomunidad. Y a esto yo quería añadir sencillamente pues que tuve la ocasión, o tuvimos algunos de nosotros la ocasión de tenerlo aquí en un acto que hicimos con motivo del 4 de diciembre, efectivamente, y como profesor, pues la manera de explicarnos las cosas es una maravilla, así que yo quiero que con el mismo tono nos explique, por favor, tu libro y su contenido. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Ana, y gracias también a la Ateneo. Estoy de acuerdo contigo de que, bueno, agradecer que se lleve a cabo este acto cultural y que además sea algo más que un acto cultural, que es también lo que pretendemos. Yo me gustaría empezar reproduciendo en mi voz un artículo que se publicó en La Voz del Sur, que escribí, y que, bueno, que tiene mucho que ver con el libro que presentamos hoy. Vamos a ver si lo veo bien, porque la letra es muy pequeña, y bueno, vamos a ver. Desde el si tiene Madrid, capital mundial del flamenco. La presidenta madrileña Díaz Ayuso manifestó en Estados Unidos que Madrid es la capital mundial del flamenco. Por tanto, Andalucía tiene poco que contar en esta historia. Para ser ecuánime, es cierto, como ocurrió con escritores y artistas en todo tiempo, que Madrid era la plataforma para darse a conocer o proyectarse en el mundo comercial. También para flamencos menores, conocidos por los de atrás, la oportunidad también de trabajar en algunos de los tablaos o salas de fiesta de la capital. Las discografías se hallaban allí y era la única forma de darse a conocer. Madrid fue y es sede de una industria, nadie lo pone en duda. Sin embargo, de ahí a que la capital de España, por obra y gracia de Ayuso, se convierta en el centro mundial del flamenco, la expresión cultural europea más internacional, va un trecho imposible de salvar. Y desde luego supone un desdén a la tierra donde nació los fondos, a las bienales, festivales, cátedras y aulas de flamencología, trabajos de investigación y encuentros que tienen lugar a todo lo largo de la misma. Madrid, como puede serlo hoy Barcelona, incluso Bilbao, supo convertirse en un escaparate de esa cultura fuera de su origen, pero sin olvidar que fue construida por andaluces emigrados. En este sentido, haciendo algo de historia,
El arte andaluz viviría en los 70 del siglo pasado una década especialmente brillante, cuya plataforma se desarrollaba en buena medida en el circuito comercial y en teatros madrileños. A la industria discográfica se unía una importante afición. En esos años se crearon asociaciones y peñas como la de Silverio y las de los barrios populares de Vallecas, Fosforito y de Tetuán o Charlot, por ejemplo. También el mundo universitario con la actuación en los colegios mayores de la contestataria vanguardia flamenca andaluza. Pero detrás de todo ese impulso se hallaban flamencólogos y escritores andaluces. José Manuel Caballero Bonal produjo grabaciones y escribió letras, y Fernando Quiñones realizó una labor de estudio y divulgación que continuaría en las 2 décadas siguientes. Como ejemplo referiré el año 1970, Discos Vergara editó Archivo del Cante Flamenco, conteniendo 76 cantes y textos guías de Quiñones. Esta importante aportación se unía a las antologías que ya habían publicado los sellos discográficos Pavós y Columbia. A esta iniciativa plenamente diseñada y elaborada por escritores y cantadores andaluces hay que añadir otra gran obra del mencionado Caballero Bonal, quien produciría en 1972 la edición de Cantes de Triana y Cantes de Utrera y Alcalá. Entre estos intelectuales de la diáspora andaluza se hallaba el andalucista Manuel Ríos Ruiz, que vivió el flamenco desde niño en el popular barrio jerezano de Santiago y fue productor del cante en la reconocida firma Pavós. El malagueño José Luis Ortiz Nuevo realizó interesantes aportaciones en cuanto al enfoque político de este arte. Junto a ellos, sin ser andaluces, pero identificados plenamente con su cultura, destacaron Félix Grande y el crítico de la revista Triunfo, Francisco Almazán, que nunca dejaron de reconocer su admiración por los hondos y su cariño por Andalucía. Y en Cataluña, otro foco de la cultura popular andaluza, debido a su importante migración, quien fuera diputado andalucista en el Parlamento catalán, Francisco Hidalgo Gómez. Una labor que realizaban en Andalucía Julio Pérez Noguera, Manuel Barrio, José Guardia Rodríguez o Luis Soler Guevara, sin olvidar a José Heredia Maya y Juan de Loxa, quienes pusieron letra a la emblemática obra Cameramos Naquerá. Porque no hay que olvidar el origen netamente andaluz del teatro popular flamenco, al que después me referiré, surgido a mediados de los 60 del siglo pasado. Teatro, estudio levijano, impulsado por el jovencísimo y malogrado Juan Bernabé, con obras como Oratorio, rompió con los moldes existentes hasta ese momento en la escena. Una línea que había de continuar Salvador Tábara por su quejido. En el tiempo actual el flamenco es reconocido y está presente en toda la geografía española y es registrado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Nació en Andalucía y como el ser andaluz se universalizó. La presidenta madrileña o está mal asesorada o confunde el flamenco con el chotis. Aquí un poco, porque en el periodo del libro habla del tardofranquismo y los primeros años, o sea, el tardofranquismo y la transición política. El libro hace un recorrido, como decía, por el flamenco contestatario de los años 70. Trata de arrojar claridad sobre un tiempo donde también la cultura andaluza, la más importante y universal, adoptó un sector importante en que incluso haya flamencos que ahora lo nieguen y bueno, que sufrió enormemente, estaba muy imbuida de la filosofía que arrastraba en el tardofranquismo, el progresismo andaluz, que era el subdesarrollo, el colonialismo interior y la sangría enorme que suponía la emigración que dio nombre a Cataluña como la novena provincia andaluza. Y frente a la cultura andaluza, que además era utilizada por el régimen para enfrentar otras culturas donde bueno, había una conciencia política más consolidada, como era Cataluña o pudiera ser el País Vasco, se anteponía la cultura andaluza como la más española de las Españas, la más España de las Españas. Y es ahí donde empiezan a romper este importante grupo de artistas
del flamenco, que rompen con la taberna, las juergas de los señoritos y son capaces de llevar el flamenco al punto más combativo de la propia universidad. José Meneses, Manuel Gerena y Enrique Morente serán sus máximos expresiones, pero no serán los únicos en lo que al cante se refiere. Los tres sufrieron multas, prohibiciones de conciertos e incluso algunas detenciones. Pero no fueron los únicos, como decía, y a ellos me referiré porque creo que es de justicia, aunque sea muy someramente. Y a ellos se une un grupo, que ya lo citaba en el artículo que hacía mención al principio, de intelectuales que van a consolidar, y sin ellos no será posible la industria madrileña, otro colonialismo, igual que la materia prima producida en Andalucía da pie para que la industria crezca, y el libre cambio de Cataluña y del País Vasco pasa también con el arte. También se produce un colonialismo hacia lo andaluz, hacia la explotación de lo andaluz. También hay que citar pues, la pluma de Francisco Moreno Galván, que va a dar pie a prácticamente las letras más impulsivas, antifranquistas de la época, o José Heredia Maya, el único profesor universitario gitano de la época que era andaluz, y al que se debe la obra entonces emblemática de Ana Querás, que además se pudo ver muy poco porque cada 2 por 3 era suspendida, o Juan de Loza, el comunista Juan de Loza, en Granada con ceremonial. Ya me referiré al teatro popular andaluz prácticamente perdido. Yo tengo algunos libros que están incluso editados pero no se han presentado, y uno es un homenaje al teatro popular andaluz, es una obra de teatro flamenca, que a lo mejor algún día tendremos la oportunidad de presentarlo aquí. Es lamentable que bueno, no vienen al caso, pero bueno, algún día pues también se podrá presentar. En esa prodigiosa década del flamenco, que son los 70, se produce el 50 aniversario del concurso de cante de Hondo de Granada del año 22, que como sabéis fueron sus precursores Manuel de Falla y Federico García Lorca. En la cresta de la ola en ese momento se encuentra Manolo Caracol, que había participado en ese concurso precisamente y que fallece en el 73 en un accidente de tráfico, y es cuando eclosionan los dos movimientos flamencos puristas, el cantaor Mairena, que se divide la afición, el mairenismo y los aires más abiertos de Caracol, por ejemplo, y en ese panorama irrumpen con fuerza cantaores como Camarón, Morente, el propio Gerena, gente que van no solo a darle un giro artístico y estético al flamenco, con las posibilidades de proyección que luego va a tener, por ejemplo con Enrique Morente con Omega, por ejemplo, sino que además van a interpretar la situación andaluza como una posibilidad a través del flamenco de mostrar su disconformidad. Ese movimiento ya en la transición, ya ese movimiento en defensa de lo andaluz, se plasmaría en el apoyo de un grupo de artistas al desaparecido Partido Socialista de Andalucía. Hoy ya no existe ese partido, posteriormente fue Partido Andalucista, que junto al Partido Socialista Popular Tierno Galván en las primeras elecciones democráticas de junio del 77, pues se presentaron en coalición, ¿no? Y es un manifiesto que yo encontré que estaba olvidado, que no lo voy a leer, pero que se llevaba por título Carta al Pueblo Andaluz, donde se pide el voto para esta formación política. Entonces pudo ser el partido de Andalucía. Ese apoyo ya se había hecho participativo con ocasión de la presentación del himno de Andalucía, que nadie conocía, en Ronda, que fue en marzo del 77, donde actuaron los cantadores Enrique Morente, Curro Lucena, Miguel López, el guitarrista Jaime Burgo y el cantautor Carlos Cano. Quienes firmaron el manifiesto fueron los cantadores Enrique Morente, Miguel Vargas, Calixto Sánchez, Curro Lucena y Miguel López, los guitarristas Paco de Lucía y Jaime Burgo, y el flamencólogo y escritor Fernando Quiñones. O sea, era ya una salida al público
de estos cantadores, además dando el apoyo a una determinada formación política, en plena transición política. Y bueno, de los cantadores más comprometidos y que nosotros conocemos y que han tenido más proyección, pues figuran estos tres que he mencionado. Manuel Fernández Gerena, conocido por Manuel Gerena, era un trabajador del campo y luego fue trabajador de electricista. La lectura siendo adolescente del libro Vientos del Pueblo, editado en México, del poeta Miguel Hernández, en especial el poema El Niño Vintero, lo marcó completamente. Le abre los sentidos a una interpretación de una Andalucía completamente sumida en el subdesarrollo y utilizada como escaparate del folclorismo español, ¿no? Y bueno, pues se sensibiliza mucho Cataluña, donde la migración andaluza era muy significativa, como ya he dicho. Fue uno de los lugares donde más cantó el sevillano, allí en los barrios populares, porque es verdad que había una conciencia muy andaluza en aquella época en Cataluña. Era una generación que no se había catalanizado, como por las que continuaron posteriormente. Bueno, hasta el punto que ya lo dijimos en esta ocasión aquí, que el Partido Socialista de Andalucía tuvo 2 diputados en el Parlamento. Y tenía una organización muy fuerte establecida en Cataluña y todo el mundo trataba de llevárselo a su redil. Su ingreso en el Partido Comunista le llevó a viajar a París, donde conoció a Picasso, y a Roma al poeta Rafael Alberti. Rafael Alberti pues, y Picasso estaban en el exilio. La visita a Rafael Alberti era casi obligada de la cultura española progresista, ¿no? Y bueno, participó en el homenaje que se le rindió al autor del Guernica en París, en el 71 y en el 72 respectivamente, y en un homenaje que se le rindió también a la memoria de García Lorca, cuando aquí nadie se acordaba de García Lorca, porque aquí cuando se fue a hacer el homenaje de García Lorca, ya en plena transición se le prohibió, y hubo palos también, como el de Blas Infante, el primero que se pretendió hacer a Blas Infante, que había que ir al extranjero a hacer el homenaje. La mayor parte del dinero ganado de él, además él lo puede contar, lo ingresaba para el partido. Él tenía una conciencia absolutamente comprometida, politizada, y lo ingresaba al partido, que le daba una cierta cantidad para que pudiera sustentar a su familia. Dentro de esa campaña permanente de lucha contra el franquismo figuró una gira que hizo por Alemania, la Alemania federal de la época, pero Gerena fue marcado rápidamente por el régimen, quien era ese muchacho que se salió del tiesto con cantes que decían: un pan por una pistola, menos cárcel y más bienes, por este cambio yo lucho, aunque la muerte me lleve. Si eres patrón de estas tierras, vergüenza debe darte, que esté tan alta la hierba y el pueblo muerto de hambre, o la labra o la deja. Prácticamente ya casi no canta, le prohíben, bueno, tenía un contratado, eso me lo ha contado, tenía en la cuenca minera, que también había una sensibilidad política muy importante, y se la prohibieron por completo. Eso ocurría en el año 73, antes de la muerte del almirante Carrera. Y bueno, pues ya llega un momento en que llega a plantearse irse de España, de autoexiliarse, porque está cantando más en el Portugal ya democrático, después de la Revolución de los Claveles, y en Francia, que en su propio país. En 1974 y 1975 aparecieron sus discos Cantes del Pueblo para el Pueblo y Cantes Andaluces de Ahora, respectivamente. Y que, bueno, tras muchas gestiones logra colocarlo en algunas emisoras. Actuó mucho en Perpiñán, donde era muy apreciado por la afición que había en aquella localidad, ¿no? Era anunciado como un cantador del pueblo andaluz, para todos los pueblos, un hombre que nació de la tierra y se entrega a los que padecen en ella, un grito de dolor que no llora, se revela, un compás, un cante, un verso. Manuel Gerena. A pocos meses de la muerte del dictador, las prohibiciones se sucedieron. Bueno, es que los últimos años del franquismo fueron tremendos, de prohibiciones, que no se puede hacer, bueno, sí, porque estáis aquí,
fueron horrorosos, ¿no? Porque hasta un periódico que editábamos nosotros muy modestamente, que era El Búho, en San Roque, acabamos expedientados los que llevábamos el periódico y cerrados. Y eso sucedía al poco de morir Franco, o sea que para situarse un poco en este momento. Pero especialmente fueron los sucesos que ocurrieron en Sevilla en enero del 76, donde en el Teatro López de Vega, que era municipal, autorizan un concierto suyo y deciden a última hora prohibírselo. Entonces él se presenta allí y sin el guitarrista, que no se presenta, decide cantar a capela, ¿no? Y recuerdo que Gerena, a través de un megáfono, anunció que no podía dar las buenas noches, porque no son buenas noches. Daré un saludo de amnistía y libertad. Porque todavía, entonces, bueno, el grito de las manifestaciones era amnistía, libertad, ¿no? Porque todavía había presos, y todavía los presos del 1001, que como sabéis fueron la cúpula de comisiones obreras detenidas en Madrid, que permanecía en la cárcel. Algunos habían salido con el primer indulto del rey, pero en enero todavía había algunos que estaban detenidos y no habían salido, ¿no? Y él pidió la libertad para los procesados en el 1001. Bueno, allí se lió en Sevilla la gorda, y la policía intervino, cargó contra todos los manifestantes. Hubo un grupo de manifestantes que en torno a la universidad pudo reorganizarse, y a ver, fue horroroso de palos que hubo, y hubo muchísimas detenciones aquel día. Y al día siguiente el cantador, la policía esperó que saliera de su casa y lo detuvo. Fue imputado en el Tribunal de Orden Público, el Tribunal Político, y multado con 250.000 pesetas, que bueno, hoy parece una tontería, pero era una cantidad muy grande para cualquiera, vamos. Voy a ir acortando para no cansarles mucho y pasar a José Menéses. Al final decide actuar cuando actúan en grupo, porque ya no se fijan tanto en él, pero más de una vez la policía intervino en el propio escenario, como le ocurrió en Zaragoza, y le cortó porque habían sacado unas pancartas del Partido Comunista y demás, y le suspenden desarrollándose el concierto. José Menéses nació en la Puebla de Casalla. Está considerado uno de los más grandes de la historia del flamenco. Yo no soy un entendido del flamenco, aunque me guste. Unió su trayectoria artística a la de su paisano, el pintor y letrista Francisco Moreno Balbán, ambos militantes del clandestino Partido Comunista. Él provenía de una familia jornalera, de zapateros. Decía uno de los cantes que le escribió Francisco Moreno: mi padre, mi hermano Diego, zapateros como yo, y en casa del zapatero descalcito andamos todos. En 1963 marcha a Madrid, empieza a militar. Unos años después, en el 68, entra en el Partido Comunista y, bueno, pues conoce el exilio de Rafael Alberti y de su esposa, María Teresa León, lógicamente, y 2 años más tarde sorprende a Alberti en el cumpleaños de él, porque no lo esperaba, y Alberti le escribe una letra, como solía escribir en las servilletas en el curso de verano de San Roque los primeros años, que hacía una poesía allí en el Don Benito, pues igual, decía: tan solo penando sin saber que un día una voz que vino de lejos me consolaría, voz que cantaba los años oscuros, la fatiga de todos mis muertos entre 4 muros, el arranque ciego, la sangre valiente, ese toro metido en las venas que tiene mi gente. Y en 1973, 1974 actuó en el Olimpia. No era normal que un flamenco actuara en el Olimpia, que era como la meca europea, el teatro más... que Paco Ibáñez cantó en el Olimpia, y bueno, hay una grabación en directo de él, ¿no? Bueno, el hecho de la violencia contra el indefenso pueblo llano lo plasma él en la historia del Chato de la Patricia, conocido también por el Chato del Esparraguero, un personaje real del pueblo de él, que murió al recibir una paliza propiciada por guardias civiles, a ser sorprendido cogiendo aceitunas antes que terminara la recogida, que se llama la rebusca.
Mañanita de rebusco topé de cara a la guardia, 2 lagrimitas de sangre a capalito quedaban. Con gran maestría Francisco Moreno, que era el que escribía estas letras, sorteaba la censura, pero le censuraron bastantes letras que no se publicaron hasta ya bien entrada la democracia, el libro. Las lindes del olivar son anchas palos con mucho y estrechos palos con nada. Yo creí que el sol salía a todo el mundo calentando y ahora veo que le va dando, según la experiencia mía, a algunos calor todo el día y a muchos de cuando en cuando. Se crían muy disparejos los corderos de este aprisco. Unos maman de 2 tetas y otros no dan ni un mordisco. Verán, absolutamente provocadores, ¿no? Y como colofón, apareció en 1978 un disco que es fundamental, Andalucía 40 años. Finalmente Enrique Morente, natural y criado en el Albaicín, como todo el mundo sabe, también de pequeño, es de los que se van en el 60 y tantos a Madrid. Probablemente también es uno de los que enlaza rápidamente con la intelectualidad, empieza a cantar en los colegios mayores, sobre todo en el Colegio Mayor de San Juan Evangelista. Allí fue donde suena por primera vez, antes que Juan Manuel Serrat, El niño yuntero de Miguel Hernández, cantado por él, que además había grabado en México porque aquí no pudo grabar, no era normal. En 1970 recibe la primera multa porque simplemente le dedicó a los dirigentes de comisiones obreras del profesor Miruno uno de sus cantes. Y en 1974 hace un recital en Ámsterdam cantando ante numerosos emigrantes andaluces de Jaén. Y el atentado del almirante Carrero Blanco, él está actuando en el Colegio San Juan Evangelista el otro día, ¿no? Ofreció un recital y que costó, lamentable de saber que costó la vida al presidente, y interpretó una letra que decía: pa' ese coche funeral yo no me quito el sombrero, pa' ese coche funeral, que la persona que va dentro me ha hecho a mí de pasar los más horribles tormentos. No te quiero decir a qué se dio, porque ya sabéis que en las intervenciones pues había un delegado de la policía, eso ocurría siempre, en cualquier momento, y entonces claro, lo detuvieron, lo multaron, le metieron 100.000 pesetas, que insisto, era una cantidad muy elevada para ese tiempo. En principio colaboró con el Partido Comunista, pero destacó sus rasgos más andalucistas, apoyando al PSA, como he dicho, en ese manifiesto. Ese mismo año actuó, en el año 77, en el Palau de la Música de Barcelona, dentro de los actos de clausura del Congreso de Cultura Catalana, en un recital colectivo que llevaba por título Homenaje de los cantantes de la resistencia en Andalucía, Castilla, Euskadi, Galicia y los países catalanes. Y también colaboró en el primer disco de Carlos Cano, A duras penas, que a duras penas lo sacó Carlos Cano, poniendo voz al tema Anochece, que es lo que suena de fondo. En realidad estos fueron los más conocidos y después los que más proyección tuvieron y bueno, han estado más en el candelero. Pero no seríamos justos si no mencionáramos a otros artistas que creo que debiera mencionarlo antes de finalizar. También lo digo porque, bueno, pues a raíz de que se ha anunciado en algunas redes y demás esta pequeña intervención mía, pues como estamos viviendo la situación que estamos viviendo de tanto empuje de los retrógrados en este país, pues bueno, no, por el flamenco no, porque no fue así, porque, y palabras mucho más mayores para este que está aquí sentado ahora. Pero bueno, yo sí quería citar algunos. Miguel Vargas, Diego Clavel. Diego Clavel fue uno de los cantadores surgidos a la sombra de Moreno Galván. Manuel Jiménez Rejano, cantador de la emigración en Cataluña, destacando por su trabajo militar por Andalucía. Calixto Sánchez, Pepe Taranto Morón, especialmente comprometido con la lucha jornalera, fue dirigente del Sindicato de Obreros del Campo. Curro Albaicín, hombre de enorme conciencia social, un comando de extrema derecha le entró en la casa y le disparó en Granada.
Chato d'Utrera, cantador de la emigración en Cataluña, fue detenido por su pertenencia socialista, siendo torturado en la prisión de Figueras. Manuel de Paula, de familia gitana y jornalera, su grabación de mayor denuncia fue el romance de Manuel Justicia. El Cabrero, cantador contestatario y en muchos aspectos ácrata. Antonio Bade, alicantino en este caso, y de ideología comunista, primero militó en el bloque de Esquerra de Liberación Nacional, catalano-valenciano, luego en el Partido Comunista de los Pueblos de España. Pepe Suero, militante del PC, formó parte del emblemático grupo lebrijano y luego de La Cuadra. Su disco Andalucía la que divierte, que casi fue un himno, ¿no?, en una determinada época, que la letra es de Salvador Tápora, ¿no?, que bueno, que a todos nos ponía los vellos de punta, ¿no? Decía: Andalucía la que divierte, grabado a fuego lleva un puñal de yunques viejos que la dirigen y la enseñaron siempre a rezar. Andalucía de pueblos llanos, de rubios trigos y limpia sal, tiene la pena de sus poetas, los que murieron y morirán. Cantaba ya por petenera: hasta el aire que respiro me han llegado a mi quitar. Ábreme la puerta, mares, que me voy a desangrar. Andalucía la que divierte, tiene siglos de resignación y vende penas a los señores que compran risas por su dolor. Andalucía, Andalucía, zapatos nuevos y olivo en flor, y tierras muertas siempre pisadas por el caballo de un gran señor. Le dan un giro a las letras andaluzas y la ponen al servicio de la lucha. Otro, Manuel Soto Sordera, cantó letras de Caballero Bonal. Por yo decir la verdad, a eso de la medianoche me vinieron a buscar. Miguel López, cantador que comenzó con La Cuadra en solitario y continuó después, y su compromiso andalucista lo plasmó antes de la migración. Paco Moyano, cantador granadino, comprometido desde muy joven, fue detenido en Madrid, acusado de pertenecer al Partido Comunista Reconstituido. Tenía una soleá que solía cantarla mucho: un sillón tendrá en el cielo aquel que un jueves santo mandó a matar a mi abuelo. Antonio Cueva, el Piqui, comprometido con el ideario de Blas Infante, le dedicó varias letras en un libro de José Heredia Maya: guerrillero a tu manera, mi querido Blas Infante, te mataron hace siglos, nos matan a cada instante. La Andalucía que canto es la flamenca de Vera, que llorando está por dentro y se revela por fuera. Ni cantan los poetas, ni miran los extraños, no está de ensambra, ni está en fiesta la Andalucía que canta. El Piqui muere en unas extrañas circunstancias. Era un hombre muy amenazado en Madrid, y con tan solo 34 años de edad, al hacer un coche de atropella, que no se supo nada, no se hizo tampoco ninguna investigación, cuando regresaba del trabajo que él tenía en el Café Chinita de Madrid. El lebrijano, cantador muy conocido y de éxito, como todos saben. Uno de sus trabajos más conocidos fue el escrito por el poeta socialista Félix Grande, Persecución, la historia marginal del pueblo gitano, una grabación de gran éxito, y cercano al Partido Socialista, evitó acudir al Palacio del Pardo cuando era invitado a determinadas fiestas, hasta que ya una vez le tuvieron que decir que no podía hacer, y presentó un certificado médico. Curro Lucena, que apoyó al PSA en las elecciones del 77. Luis Marín, que en un caso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, era muy joven, un caso que me llamó, la verdad. Rondeño de origen, campesino, emigró a Madrid con la familia, siendo muy joven, se estableció en el marginal Pozo del Rey, el Pozo del Tío Raimundo, donde ejercía el jesuita José María Llano, militante del PC, que fue confesor de Franco, como sabe. Llano le alentó a iniciar estudios universitarios y empezó a estudiar Derecho y Medicina, le dio alojamiento, alternando con diversos trabajos, estuvo estudiando, pero vamos, su pasión por el cante pudo más. Pasó a militar en la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Comenzó a actuar en centros culturales de barrio, en barrios obreros, en la universidad también. Fundó el Sindicato Musical de Madrid y la peña vallecana Los Cabales. Era un hombre también muy amenazado, porque empezó a ser conocido, a empezar a hacer declaraciones en la revista Triunfo, que era el faro de los demócratas de la época, y en más de una ocasión tuvo que ocultarse en distintos domicilios, según me comentó un antiguo militante de la ORT,
En 1976 graba su primer disco, Cantatas de Andalucía, que es prohibido en las emisoras de radio y detenida su distribución. Se hallaba muy ilusionado cuando al año siguiente sacó su segunda obra, El anarquismo andaluz, que se basaba en los hechos de Casas-Viejas. El periodista López Barrio escribió en la revista Triunfo, que era el único resquicio que había, decía: el cantaor es el producto de esas circunstancias de paro, penuria y marginación que han obligado a tantos andaluces a abandonar su país en busca de mejores horizontes. Pero poco le duró al cantaor la alegría. En julio del 78 fue atropellado cuando salía de un cine en compañía de su novia, un hecho que tampoco se aclaró, y murió, ¿no? Volcó su vida en defensa de los más desfavorecidos en tiempos muy difíciles, y él lo pasó muy mal, con letras reivindicativas como esta: mañana cuando yo muera, no me vengas a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. De un cantaor muy conocido como José Meneses, que en 1977, en plena transición, sacaría Bandera de Andalucía, con letras de Caballero Bonal, a un modesto guitarrista, el sanroqueño El Moreno, que militó en el Partido del Trabajo. Yo lo conocí. El modesto le tocaba a otros cantadores, pero con una conciencia muy clara. Y un grupo, Gente del Pueblo, que en Morón creó José María Carrillo, un albañil del Sindicato de Obreros del Campo. El grupo fue voz contra la explotación del bonarero y la lucha por la democracia y la autonomía. Se creó en el año 75 en la órbita del Partido del Trabajo. Por primera vez las sevillanas se transformaron en letras de lucha. Y finalmente Paco de Lucía, y con este pueblo, en 1977, yo creo que es conocido, que apoyó a los andalucistas del PSA. Y bueno, también yo creo que es conocido el incidente que provocó a raíz de una intervención en televisión que le provocaron. En un programa televisivo, el popular Jesús Quintero, el loco de la colina, preguntó al artista qué mano era más importante a la hora de tocar, y este respondió: la izquierda es la que hace la música, es creativa, la izquierda es inteligente, la derecha es la que ejecuta. Y como todos sabéis, ahora hay un centro aquí que me imagino que estudiará estas cosas, aquellas palabras provocó la reacción de la ultraderecha, que lo esperaron en la Gran Vía y le dieron una paliza. Eso, yo creo que no sé. Y el teatro flamenco, que merece un apartado, el origen del teatro flamenco popular andaluz, hay que encontrarlo a mediados de los 60, del siglo pasado, con la aportación de Teatro Estudio Lebrijano, impulsado por un joven, Juan Bernabé, tenía 25 años nada más, concienciado siempre con la problemática de la Andalucía rural, de la que su propio pueblo era buena muestra. Se propuso exteriorizar el drama de la marginación andaluza, creó un teatro popular y campesino, introdujo el flamenco, y las representaciones se realizaban a ras del público, creando un espacio de acercamiento entre los asistentes y los intérpretes. Oratorio, de Jiménez Romero, fue la obra más significativa y la de mayor éxito. En 1969 fue llevada a Madrid, y aquello fue una batalla campal, porque los guerrilleros de Cristo Rey rodearon el teatro y de allí cobró todo el mundo, y hasta Juan Bernabé acabó multando, porque al final lo multaron, porque acusaron al grupo de haber provocado el incidente. Pero desgraciadamente tuvo muy mala suerte Juan Bernabé, toma contacto en esa digamos, conocimiento que se hace siempre hacia Rafael Alberti, con Rafael Alberti, que además le propone la dirección de una obra suya, de La Gallarda, y Bernabé, cuando viene en el avión enferma, empieza a hacerse unas pruebas, esto y demás, y se queda ingresado en Madrid, lo intervienen de un tumor cerebral y muere con 25 años. Con su temprana muerte se frenaba una de las realidades más esplendorosas de la escena, no solamente andaluza, sino española, y Andalucía perdía a uno de los puntales que mejor la habían entendido e interpretado. En 1976, algunos de los miembros del grupo crearon Teatro Algabeño, que ha venido, por lo menos en San Roque estuvo, yo creo que también estuvo aquí, y Salvador Tábora creó el emblemático grupo La Cuadra. Actuó La Cuadra, es súper conocido, también es un grupo muy politizado, muy andalucista, está
en Chile cuando se produce el golpe de Estado, permanece allí y continúa actuando y después contacta con el exilio mexicano, después se traslada a Portugal a raíz del golpe de Estado de la Revolución de los Claveles y bueno, actúa en las fábricas en Portugal, en los centros obreros y bueno, estaba compuesto por andaluces. Si eso lo hubiese hecho un grupo de otra comunidad, pues estaríamos ahora cubriéndolo de gloria, ¿no? A mí me parecía de justicia poner en valor a estos artistas, porque además el flamenco, la gente que le gusta el flamenco y demás, quizás no quiera entenderlo o no le dé la importancia, pero hubo escritores andaluces que aplicaron la teoría política al flamenco y la desarrollaron en libros. Por citar dos nada más, José Luis Martín Nuevo, de Archidona, hijo del alcalde falangista, él era falangista también. Cuando va a Madrid a estudiar ciencias políticas, empieza a contactar con los estudiantes antifranquistas y bueno, ingresa en el Felipe, el Frente de Liberación Popular, y se hace digamos, el director de la organización, digamos, guerrillera urbana del Felipe. Y bueno, en las protestas del 1 de mayo lo detienen. En el año 68, 1 de mayo del 68, lo detienen, pasa a la cárcel, escribió Pensamiento Político en el Flamenco, que es un libro que merece la pena de recuperarse, y Julio Vélez, que es militante del Partido del Trabajo, profesor universitario, escribe Flamenco, una aproximación crítica, donde aplican las teorías políticas del marxismo al flamenco, ¿no? Yo creo que, bueno, pues, hasta dónde llegó ese compromiso militar. Yo decía que me parecía de justicia poner en valor todas estas cuestiones para demostrar una cuestión que se ha negado, de la que era la importante contribución andaluza a la lucha de la democracia a través de diferentes sectores: los obreros, los estudiantes, las asociaciones vecinales, los periodistas, porque parece que no, pero hay que recordar que a Federico Villagrán, el director del Correo de Andalucía, lo detienen y lo juzga el Tribunal de Orden Público, que la revista La Ilustración Regional sufre varios secuestros, una serie de multas, o por ejemplo el Sol de España, que fue cerrado durante 15 días, o el cierre, la expulsión del país del director de Granada Semanal, que era nicaragüense y por eso lo expulsaron. Granada Semanal es una revista de referencia en Andalucía progresista en aquella época, y que bueno, que llegó a sacar muy pocos números porque es que continuamente la secuestraban, a veces hasta en los propios talleres. Junto a los periodistas, los grupos de teatros populares, La Cuadra, Lebrijano, Perpetuo, yo he citado algunos, Mediodía, Gabeño, eso, o el nombrado Teatro Lebrijano, que sufrieron múltiples suspensiones y agresiones de sus miembros también, o la labor de la Iglesia Católica, de base, los movimientos de cristianos por el socialismo, aquí en la comarca, por ejemplo. Y bueno, yo no quiero ya más extenderme, pero al referirle espacio cultural hay que insistir en el papel del flamenco, de estos flamencos, que no podía permanecer, como decía, al margen de esa vanguardia cultural que había surgido a nivel en los años finales de los 60 y 70, con grupos como Agua Viva, algo después Hacha, el movimiento de la nueva canción andaluza que nace en Granada, formado por, solamente conocemos Carlos Caro, pero estaba Esteban Valdivieso, Francisco del Pino, Andrés Luque, una serie, la canción popular andaluza en la voz de Benito Moreno, el rock andaluz con Triana, Medina Zahara, Cay, Alameda, Guadalquivir, libros fundamentales de compromiso andaluz como Noticias de Andalucía de Alfonso Carlos Comín, Andalucía el tercer mundo de Antonio Burgo, después de venido a un conservadurismo bastante rancio con el tiempo, Bajo Guadalquivir de Eduardo Tijera, o Tierra de Rastrojo de Antonio García Cano, que es miembro del PC y que había pasado como mínimo 5 o 6 años en la cárcel. Y las artes plásticas formadas por andaluces también comprometidas con la tierra y con la democracia, que es el grupo de Estampa Popular que promovió el pintor y miembro del Partido Comunista José Ortega, y donde destaca Francisco Cuadro, también del PC, que fue detenido y pasó 4 años en la cárcel,
y a través de sus obras este grupo denunciaba la situación de los jornaleros andaluces, mostrándola en varios estados. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que lo podemos dejar aquí, porque, como yo decía al principio, es un acto cultural, pero a mí yo quería que fuese algo más, porque estoy contigo que estamos viviendo una situación bastante complicada, con una desgracia muy importante a nivel internacional, como la que hemos sufrido con la elección en los Estados Unidos y en España, que yo esta mañana aquí, yo creo que lo comentaba con algún compañero, pues he vivido también una situación como un joven, con un trabajador, con un mono, pues, bueno, pues se permitía hacer una crítica de la mala situación en la que están los trabajadores y demás, y de todo lo que fuese un síntoma de progresismo. Con lo cual, pues yo creo que todo lo que podamos aportar, pues bueno será. Y nada más, perdonad si me he extendido mucho, lo siento. De preguntas o comentarios o lo que sea, porque aquí hay gente también en este tipo de cosas, tanto políticamente como culturalmente, ¿no? Claro. Así que, si alguien quiere intervenir. ¿Alguien quiere intervenir? Perdón, Juan. Hola, buenas noches. Enhorabuena por el libro y por la conferencia, ¿no? Es muy importante todo lo que has contado. Y es importante recordarlo y fortalecer nuestro... que sepamos de dónde venimos y que se lo recordemos a la gente. Yo creo que el flamenco es político en su origen, o sea, político en el sentido profundo de la película, no partidista. Lo dice el propio Blas Infante en su libro El secreto del flamenco, orígenes del flamenco, secreto del cante joven. Ahí lo dice porque ahí liga el flamenco al nacimiento del latifundismo en Andalucía. Que eso es el latifundismo, el origen de los males seculares de esta tierra, que después denuncia él en el libro El ideal andaluz. Pero en el libro sobre el flamenco explica muy claramente cómo nace el flamenco, y eso es una teoría que está aquí y que pocas veces se recuerda, pero que yo se lo cuento a los niños cuando hacemos la ruta Paco de Lucía por la Bajadilla, la ruta de Paco por la infancia de Paco de Lucía. Entonces yo le digo a los niños, cuando llegamos ahí debajo de los arcos del río de la Miel, lo que hoy se llama Avenida Aguamarina, los arcos que traían el agua del cobre hasta la ciudad, desde el siglo XVIII, y le digo a los niños, ¿ustedes queréis saber cómo nació el flamenco? No, sí, ¿cómo nació el flamenco? Ponte tú aquí, ponte tú a ti. Yo soy el rey Alfonso XIII y he conquistado toda esta tierra. Y como he ganado la guerra y le he quitado las tierras, vengo de Castilla y le he quitado las tierras a los andaluces, y yo soy el rey, a ti te doy, ve aquella sierra de allí arriba, le señalo la sierra, digamos, donde está el paso de las escombas, lo que nos separa de Tarifa, digo, desde aquella sierra hasta aquí, topa a ti, porque tú eres el duque de Córdoba. ¿Sabéis dónde está el rinconcillo? Sí, pues desde el rinconcillo hasta aquí, topa a ti, que tú eres el conde de Córdoba. Y les pregunto, ¿qué hacen el duque de Sevilla y el conde de Córdoba al día siguiente? Aquí en Algeciras. Expulsan a la gente que vive aquí y le dicen, estas tierras son mías porque me las ha dado el rey que las ha ganado en la guerra, así que todo el mundo fuera, estas tierras son mías. Entonces todos los habitantes de lo que era el reino de Granada, todos los trabajadores, todas las personas tienen que abandonar sus casas, sus campos e irse en dirección a San Roque o a Málaga.
Entonces esa comitiva de gente que va al exilio, cuando llega ahí a lo que hoy le llamamos el Toril, ¿no? Toril se llama, ¿no? Toril. Mira para atrás, ve a Algeciras y dice ¡ay! Ese es el origen del flamenco, según Blas Infante. Entonces, el flamenco en sí, dice Blas Infante, es la expresión del pueblo que sufre, que ha sufrido la guerra, que ha sufrido el expolio y que sufre el exilio. O sea, más político que eso imposible. Sí. ¿Qué pasa después? Que el flamenco se convierte en un arte, en un espectáculo. Y ahí viene la perversión. Y ya los artistas lo que quieren es ganar dinero y beberse un vino con el señorito este y con el señorito de los otros. Y con el duque de tal y con el tal cual. Entonces ya se transforma en un producto comercial más. Y ahí viene el flamenco comercial o como sirve, pero como expresión popular, como arte nacido de la expresión del pueblo, es un arte completamente político y surgido del pueblo. Perdona, ¿ese sería el origen o es un origen? Es una teoría. Es una teoría, ¿no? Son teorías. Blas Infante decía que los andalusí, digamos, perseguidos que habían permanecido aquí, pues se encuentran con los gitanos, que primero entran por la zona de Cataluña y demás, pero donde mayor acogida tienen es en el sur, y es una teoría. Otros defienden otras, pero esa es una teoría. Pero hay una cosa que sí es, vamos, que ha apuntado muy bien Juan, y es que es la Reconquista. La Reconquista, que incluso la expresión Reconquista ni siquiera es científica, porque la Reconquista no existe, porque es que no existía España siquiera. Pero la Reconquista la utiliza el nacionalismo estatal, el nacionalismo español, y el concepto Reconquista no aparece hasta el siglo XIX. O sea, todo es una gran mentira. La Reconquista no, porque incluso los musulmanes estuvieron allá por 800 años y crearon una patria que era el Andaluz, que se extendía incluso por encima de Despeñaperro. Pero es verdad que cuando se produce esa reconquista, que yo diría que es una conquista del solar sureño, del solar andaluz, es cuando se producen las expulsiones, cuando se producen las persecuciones y cuando además esas tierras se le dan a los grandes señores castellanos. Y es ahí donde radica el primer subdesarrollo andaluz. Porque se crea un latifundismo, porque se le ha dado esa tierra precisamente a los grandes señores en compensación, en premio por esa reconquista. Claro, el latifundismo llega prácticamente hasta nuestros días. ¿Qué ocurre? Que después todos los intentos de industrialización no se llevan a cabo en Andalucía, porque crea la burguesía más perversa que hay en España, que es la burguesía de manos muertas, la del señorito, que además no invierte en la tierra, sino que prefiere las huelgas en Madrid y en Sevilla. Entonces, todo ese, digamos, atraso andaluz proviene de la Edad Media, o sea, de la conquista andaluza. Ahí viene absolutamente, porque hasta esa época no existía ningún país, existían los reinos, Navarra, se fueron uniendo, pero no había una España. No, es que se reconquistó lo que había perdido España, es que no existía España. El discurso del nacionalismo estatal para crear ese hipotético imperio que creó, cuando realmente, pues bueno, pues la cultura andalusí es una cultura que hoy está súper reconocida, ¿no? Porque hasta que llegaron los islamistas, los que hoy podríamos decir los almohades, que serían los yihadistas de aquella época, combatieron a los andaluces ilustrados, que es cuando el rey Al-Mutamim, que es el que está enterrado en Asmal,
que fue Blas Infante a verlo, era el rey poeta, era de los últimos reinos después de haberse disuelto al Ándalus. O sea, eran la gente más ilustrada, donde la medicina más prosperó, donde los judíos convivían con los musulmanes y donde los cristianos eran aceptados en los territorios. O sea que todo es, Andalucía viene con ese atraso desde muy atrás, y los artistas flamencos que al final entienden y hacen esta lectura de esa Andalucía, como ha comentado Juan, son la gente que en el tardofranquismo, por supuesto en la época de la República, pero no en la época, ya ocurrió en la época republicana, pero en el tardofranquismo es cuando empiezan esta gente a tener una conciencia que hasta entonces no se tenía. Y bueno, es cuando además a Andalucía, la cultura andaluza se le empieza a respetar. Y cuando llega a la universidad y cuando hay intelectuales de talla que no son ni siquiera andaluces, que bueno, por ejemplo Paco Raval presentó el primer homenaje que se le hizo de tapadillo a García Lorca, y eran cantantes, los cantadores eran todos de aquí, lógicamente. Enrique Morente, vamos, fue principalmente el que intervino, y son gente que además quieren romper con esa dinámica del flamenco, del folclore y además de la utilización del flamenco, porque es lo que hace el nacionalismo español, y lo decía al principio, contrapone la cultura andaluza, porque es la cultura más universal y es la que lleva a los emigrantes, para que disfruten los emigrantes, como la cultura española. Pero incluso hasta la copla es andaluza, y dice, no, la copla española, no, la copla es andaluza. Como puede hacer otra expresión cultural catalana, o aragonesa la jota, o la sardana catalana, no, la copla es andaluza, se ha convertido en la copla española. Y el flamenco se utilizó en contra de esas expresiones culturales que el franquismo no podía ver ni en fotografía, porque procedían de Cataluña y del País Vasco principalmente. ¿Y qué es el españolismo? El flamenco. Y esta gente, con mucha conciencia, porque dicen, no, esos fueron cuatro, yo, así por encima, había artistas en solitario conocidos, que yo llegué a conocer, que bueno, esto es un trabajo también modesto, 24 grupos musicales y de teatro he contado, nada más que se dedicaran al flamenco, no teatro popular, por ejemplo, tú tienes eso, no, exclusivamente que el teatro fuese flamenco, del orden de los 30 y tantos, intelectuales y flamencólogos, además con un discurso andaluz, propiamente 12. No es ninguna tontería en aquella época, por mucho que nos quieran vender, y además esto le molesta incluso a la gente que le gusta el flamenco. Pues dice, no, que el flamenco no es político. No, el flamenco es una interpretación, pero hay un sector del flamenco que dice, no, es que el flamenco contra el blanco, no, porque hubo flamenco, pues claro que sí, y ¿quién lo va a negar? Hubiera gente que le gustara mucho el caudillo y todo eso, ¿quién lo va a negar? Pero es verdad, y no seríamos justos si no reconociéramos que había un importante número de artistas flamencos que adquirieron un compromiso con la lucha por la democracia y por la lucha por Andalucía, y el discurso era andaluz, completamente andaluz, y algunos incluso hasta fueron un poquito más para allá, porque fueron andalucistas. Entonces yo creo que es justo que por lo menos lo reconozcamos, ¿no? de que sea así. Y después, si quieres, hablamos de otros artistas que estuvieron de aquella manera. Pues muy bien, si nadie lo va a negar. Cada uno actuó como actuó. Pero no olvidemos a esta gente, porque bueno, un personaje como Enrique Morente, que ha revolucionado el flamenco, y bueno, pero podemos estar de acuerdo con la vertiente flamenca, pero no podemos negar lo otro. Y esa parte yo creo que es absolutamente constatable, vamos. Y cuando cito a alguien aquí es porque estoy absolutamente documentado sobre ello. Me puedo equivocar en algún dato, en alguna fecha, en lo que tú quieras,
pero en la esencia desde luego no. Y en eso, pues en eso estamos, ¿no? ¿Alguna preguntita más? No, yo ante todo quería agradecerle a Antonio Pérez Girón que haya elaborado este libro, porque es un apartado esencial de la historia del flamenco, para mí. A mí me gusta mucho el flamenco, soy muy aficionado, y creo, tuve una experiencia que me ha traído mucho a la memoria. Yo estudié desde el año 73 en Madrid, y entonces ha citado personas que he conocido personalmente, por ejemplo a Paco Moyano, a Julio Vélez, y viví esos conciertos de San Juan, de Enrique Morente. Entonces, lo que simplemente quería recordar, dos o tres, al final has dicho una cosa importantísima. El flamenco entonces era un arte socialmente despreciado, y no exagero nada con esa palabra. Se disfrutaba en aquella época del tardofranquismo por quienes podían pagar a los artistas flamencos que no tenían mucho para comer, dicho sea de paso, y prestaban su arte a las fiestas. Aquí en Andalucía era un fenómeno todavía más acendrado. En Madrid estaba un poco más, digamos, vestido de tablaos flamencos, pero el doble mérito que tuvieron todos estos artistas para mí es que hicieron ver que el flamenco, que el franquismo siempre intentó tergiversar, como bien has dicho, como un elemento de nacionalismo cultural, por supuesto, evitando todas las letras y las interpretaciones que había y los cantes que había que supusieran reivindicar, protestar por una discriminación, por el hambre, Entonces esos dos focos, que fueron los gitanos como clase, digamos, como etnia realmente discriminada, y los obreros del campo en Andalucía, en Extremadura también, en Murcia, en las minas, que tenían, a través del flamenco, expresaban una inquietud y una protesta social evidente. Todo aquello se callaba por el franquismo. No solamente se callaba, sino que se multaba, como había dicho, y se sancionaba, porque no interesaba el régimen político. Entonces, esta serie de cantadores, intérpretes en general, flamenco, artistas flamencos, que tú has mencionado, tienen ese doble mérito. Primero, hacer ver que el flamenco tiene un origen cultural mucho más noble y digno de lo que el franquismo quiso mostrar. Y segundo, que el flamenco tenía una raíz social indiscutible y evidente. Entonces, ese mérito yo le correspondió a esta serie de artistas que has mencionado, a casi todos, ¿no? Y entonces, en el Madrid de aquella época, lo que yo quería comentar, pues yo tuve, entre comillas, la suerte de vivir esa transición, ¿no? De ver al flamenco perseguido. Los primeros años que yo estudiaba en Madrid, y tener que ir a escuchar flamenco, me acuerdo de una asociación que había muy cerca de Bilbao, donde teníamos que bajar una escalera tremenda y estar en un sótano, porque allí normalmente la policía visitaba menos el sitio, ¿no? Y se hacía ocultamente. En los primeros años que hemos mencionado, 71, 72, 73, empecé a vivir a raíz del año 72, pues se hacía ocultamente. Claro, pues fue una tremenda conquista que el flamenco saliera de ese régimen, digamos, en el que estaba totalmente manipulado y tremendamente hundido bajo las catacumbas, vamos, a que pudiera aflorar socialmente y desde entonces empezar a alcanzar el tremendo valor cultural que tiene el flamenco. En muchos aspectos, pero bueno, fundamentalmente también en el mundo musical, en el ámbito cultural, en el ámbito de la cultura, de la poesía. Entonces, todo eso se le debe en gran medida a esta serie de autores que tú has recogido en tu libro, ¿no? Sí. Y por eso te agradecer que hayas escrito el libro, porque todo eso ha quedado en la historia del flamenco. Y una cosa última ya te quiero comentar. Sí es verdad que muchos grandes escritores flamencos, críticos flamencos, algún que otro intérprete flamenco, ha pretendido
separar el flamenco de esa digamos, raíz social que tiene. Incluso se ha llegado a censurar a algunos de los artistas que tú has comentado porque está politizando una cosa que no es política. Por Dios de mi vida. Como bien ha dicho Juan, en el sentido más noble de la palabra política, el flamenco, insisto, nace de la discriminación de la etnia gitana en España durante muchos años y de el hambre de los obreros del campo andaluz, básicamente. Entonces, negar eso es absurdo. Y, sin embargo, esa crítica y esa intelectualidad flamenca, ha conseguido que eso quede en la memoria semi-olvidado, tal, incluso que haya movimientos, como tú bien has dicho, contrarios a eso, ¿no? Lo cual es una locura, ¿no? Pero bueno, eso, y gracias completamente de acuerdo. ¿Alguna preguntita más? Bueno, yo quería comentar, y lo de todo esto, que ahora estoy estudiando un poquito, bueno, estoy estudiando ahora un máster de flamencología en Cataluña a distancia, y estoy haciendo un trabajo, bueno, investigando un poco. Yo es verdad que, claro, no lo he vivido, ¿no? Pero siempre me ha interesado un poco todo esto. Y nada, yo estoy estudiando ahora un poco los cantadores que, sí, de alguna forma se han rescatado algunas grabaciones en la Segunda República, y claro, también estudiando todo eso veo un poco el origen de cómo evolucionó los cantadores, o sea, y cómo moderaron las letras luego durante la Guerra Civil y tal, porque claro, siempre ha habido un vínculo social, y, o sea, en las letras de Corruco de Algeciras, del Niño de la Huerta, Manuel Vallejo, todos estos autores que ya cantaban letras incluso dentro de la Segunda República, y luego cuando entró la Guerra Civil, como los persiguieron, bueno, algunos los mataron por supuesto, y como tuvieron que exiliarse. Bueno, lo que comentáis de, al final era como cuando llevaron al flamenco a Madrid y demás, lo que yo he estado investigando es, claro, pues la música la hacían por los señoritos, moldeaban todo y al final crearon como óperas flamencas que eran mucho más espectáculos flamencos para la gente, pero quitando los flamencos que eran aficionados en ese momento, se quejaban de quitar ese cante hondo que querían quitar, como lo que era lo que estáis hablando de otro nacionalismo que no tenía nada que ver con el flamenco que se hacía, claro. Entonces, yo lo que me estoy encontrando al investigar esto es que hay muy pocas grabaciones que a lo mejor se encuentran discos de estos autores que sí hablan de cosas de amorío, ¿no? De otras cosas que no pasa nada, ¿no? Que no sé, pero que en el momento que son letras sino un poquito más reivindicativas, me encontraba con que ni siquiera están publicadas en bancos nacionales de audio, de bibliotecas nacionales, y están registradas en Spotify o en otro lado, algunos discos que se han rescatado, pero no luego. Entonces, yo te quería preguntar, aunque estos cantadores y demás son posteriores, pero que si sigue habiendo también complicaciones en encontrar esas grabaciones de los que mencionas en el libro, porque yo es verdad... Hombre, las originales sí, pero algunas cosas las puedes encontrar en internet. Mira, yo, sin ir más lejos, que antes de la emigración, que la estaba buscando desde hacía mucho tiempo y no había manera, digo, a ver si la veo en internet, tú sabes, y finalmente me la encontré en un mercadillo de segunda mano. Claro. Para mí fue una joya, además, que me costó 4 o 5 euros, una cosa así. Y bueno, los discos, y por ejemplo también de Herrera, encontré varios en Madrid, tú sabes, de segunda mano también, de la época, digamos, más crucial de Herrera. Yo creo que sí, esos cantes los puedes encontrar. Sí. Y incluso en internet hay grabaciones de ellos. Tú pones el nombre y te salen prácticamente, sí. Yo creo que este periodo no se ha vuelto a reeditar nada. Prácticamente, que yo sepa, no se ha vuelto a reeditar. Parece que eso ya no interesa, en fin, no vende. Pero, y de gente del pueblo, yo qué sé, porque de gente del pueblo también tiene un disco que es impresionante, que es Tierra y Libertad, que bueno, que yo creo que lo puedes encontrar también en internet. Yo lo compré en Madrid, cuando estaba en Madrid, y también así de segunda mano, porque he ido buscando discos de ellos, y bueno, yo he encontrado no de casi todos, pero sí he encontrado así algunos que
bueno, los que más me ha llamado la atención, ¿no? Yo te quería preguntar también de estos audios, porque lo que yo soy, de las grabaciones que he encontrado, me llamaba la atención que la mayoría de letras se hacían por medio de fandango. No sé si tú en estos audios, no. Pues supongo que no tiene nada que ver, porque es verdad que hay otros cantes que eran, Sí, pero hay fandango, hay soleá, hay mirabrá, hay un montón de cantes que, sí, incluso tangos, por ejemplo, el Cabrero cantaba muchos tangos reivindicativos, sí. Quiero ir investigando, no, porque los de Manuel Vallejo y eso, lo que pasa es que claro, Vallejo, bueno, Vallejo, no sé, yo te estoy hablando sí, pero era por si también se daba, porque es verdad que las que yo encontré, no sé por qué, claro, eran unos fandangos, pero no tan, o sea, estaban cantando un poco más, con otros giros, y nada, y eso ya era por Sí, curiosidad. también empleaban ese tipo, en el caso de estos cantadores, yo no soy un entendido en flamenco, vamos, yo lo digo, ¿no? Me gusta el flamenco, pero no soy un especialista en mucho menos. Probablemente cualquiera de los que esté aquí entienda más que yo de flamenco, pero sí, yo he encontrado letras de ellos en cualquier sentido, hasta un romance, por ejemplo, ¿no? Vale. ¿Alguna preguntita más? No, aclararle sencillamente a ella que... Perdona, no, aclárale y después habla Juan. No, Juan. No, es una aclaración muy corta. Sí, perdona. Porque lo que tú comentas de los fandangos es porque en la época a la que tú te refieres, que efectivamente en algunas teorías de la historia del flamenco se llama la época de la ópera flamenca, es porque los cantes de raíz gitana, que son los cantes fundamentalmente acompasados, soleá, la bulería, los tangos, la sigrilla, pues en esa época, uniéndose a la denostación social del flamenco, estuvieron muy ocultos. Por supuesto, había cantadores de aquella época que cantaban soleares, pero el rey de los cantes fue el fandango. Entonces, los cantadores de aquella época, los más célebres, fundamentalmente, el fandango lo conocemos solamente como fandango de Huelva, ¿no? El fandango es un poco el que encabeza los cantes flamencos de raíz andaluza. O sea, los fandangos se cantan en casi toda la región de Andalucía. Lo que pasa es que en el flamenco han quedado después con otros nombres: la granaína, la cartagenera, la minera, todo lo que son cantes que se dice de compás libre, ¿no? Pero una gama muy amplia. Pero en aquella época, que la época flamenca, que abarca hasta los años 58 o 56, que cuando renace Antonio Mairena, se renace los cantes, digamos, más gitanos, pues durante todos esos años, incluso los cantadores gitanos se vieron obligados a cantar fundamentalmente cantes de fandango, ¿no? Porque era lo que el público pedía y quería ver los teatros y le daba algo de dinero, ¿no? Era la aclaración esa. Muchas gracias. Juanito, una pregunta. Un comentario, una reflexión. Es que estamos cerca de la Bajadilla, que tú sabes que la Bajadilla es la patria de Paco de Lucía, porque Paco de Lucía no es de Algeciras, es de la Bajadilla. Entonces, porque Paco de Lucía es un andaluz en el sentido de Blas Infante, de la Fuente del León. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir que quiero reivindicar un acto profundamente político de Paco de Lucía, que lo tuvo ya después, ya en democracia, pero que fue un acto profundamente político que cuenta Juan José Tellez en su libro sobre Paco de Lucía, no el hijo de la portuguesa, cuando en el año 1992 lo llaman para actuar en la EP junto a Julio Iglesias. Era la noche de música española. Julio Iglesias, Plácido Domingo y Paco de Lucía. Entonces le iban a pagar 20 millones de pesetas a Paco de Lucía por una noche, cantando allí en la isla esa que no me acuerdo cómo se llama. Y cuando llega Paco de Lucía en avión hasta el aeropuerto de Sevilla, coge el taxi y cuando va camino del hotel ve los carteles muy grandes con las letras inmensas: Julio Iglesias, Plácido Domingo, y abajo en chiquitito Paco de Lucía. Entonces Paco de Lucía le dijo al taxista: por favor, dése la vuelta y vámonos otra vez para el aeropuerto.
Dice, hombre, no, es que me estoy confundido, nos vamos otra vez para el aeropuerto. Paco de Lucía se fue a México, no actuó aquella noche, perdió 20 millones, bueno, no ganó los 20 millones de pesetas que le iban a pagar. Paco le contaba a Telle en una entrevista: yo aquella noche recordé cuando siendo niño me desperté. La casa de Paco de Lucía era una sola habitación, una cocinita muy chiquitita. Esa habitación por la noche era dormitorio y por el día era salón, y Paco de Lucía era el único que vivía en un cuartito al lado, donde ensayaba la guitarra, en la calle Barcelona. Se levantó, entró en el salón y su padre estaba con los codos sobre la mesa y la cara tapada entre las manos, como: papá, ¿qué te pasa? Su padre estaba llorando. Le dice: Paco, mira. Paco abrió la funda de la guitarra y estaba rota. Un señorito borracho me rompió anoche la guitarra en el pasaje andaluz. Paco dice: yo entonces sentí una rabia tremenda. Cuando a los años, en Sevilla, voy hacia el aeropuerto y veo mi nombre en pequeñito, siento la misma rabia que sentí cuando a mi padre, un señorito borracho, por tocar en el pasaje andaluz, que era el cabaret que había en la esquina de la Bajadilla, ya viniendo para acá, se me está yendo la cabeza. Entonces, Paco de Lucía hacía esta reflexión: sentí la misma rabia, pero no por mí, sino porque el flamenco, que es la máxima expresión de mi pueblo andaluz, la cultura andaluza en la capital de Andalucía, estaba siendo humillada. Y no soporto una humillación hacia la cultura de mi pueblo. Y Paco de Lucía se fue para México y no actuó en esas circunstancias. Con lo cual, quiero decir, enlazo esto con una cosa también muy importante, que Paco de Lucía, todos estos cantadores que ha dicho Antonio, El Camarón, Enrique Morente, esa gente hicieron posible la revolución del flamenco y liberaron al flamenco del señorito andaluz, porque hasta entonces el flamenco, para buscarse las habichuelas, tenía que reírle las gracias a los señoritos con dinero que los contrataban. Y gracias a la revolución que vivió el flamenco en los años 70 y los años 80, pues se crearon las peñas, se crearon los teatros, se crearon las televisiones, y hoy en día ya el flamenco no depende tanto del señorito andaluz para subsistir como arte. Así es, ¿no? No. Vamos, ¿alguna más o va a terminar Antonio con una lectura cortita? Es que me estaba acordando, porque Manuel Gerena es un cantador que todavía sigue en la lucha, en la pelea. Y bueno, hay un fandango que incluí como entradas, que además hubo que rectificar incluso a mano, porque perdía el sentido, el error de la imprenta. Y dice así: esa voz de lucha y pena que la noche no cayó, aunque suene hoy más serena, cargada está de razón. La voz de Manuel Gerena. Vamos a poner una